Seguimos en Pórtense Bien. Acaba de terminar la entrevista con Carlos Eguía y nos ponemos en plan de espera ya para la que vamos a hacer con el ministro de Educación Osvaldo Giancafilo, que debe estar por llegar, para tocar uno de los temas que bueno, más recurrentes, ¿no?, que tenemos en este programa, Pórtense Bien, que bajo esta admonición implica algo de educación, ¿no? Y la educación es, para todos los efectos, importante. Debe ser el tema más importante al que menos importancia se le da desde la política. Porque se habla mucho, incluso se gasta mucha plata del dinero de los contribuyentes en cuestiones que tienen que ver con la educación, como edificios, mantenimiento de edificios, edificios nuevos, pero sobre todo se gasta una fortuna sideral en salarios. No porque los maestros cobren bien, o sea, perciban buenos salarios o salarios que estén por encima de otras disciplinas. No, todo lo contrario. Los maestros cobran bastante poco, pero es la cantidad, la masa salarial global, la grande, y la cantidad de maestros la que hace que el rubro salarios sea siempre muy importante, y un porcentaje muy alto del presupuesto escolar. No solo acá en Neuquén, sino en todo el país. Así que se gasta mucho y a veces no se consiguen los resultados educativos que se pretenden. Pero de todo esto vamos a hablar con quien ya está sentado aquí a la mesa de Pórtense Bien. Se sentó bien en el extremo, como para decir en cualquier momento salgo rajando. El ministro Osvaldo Giancafilo. Buen día, Osvaldo. Buen día, Rubén, buen día, Claude, buen día a toda la audiencia de AM550. Bueno, como siempre decimos, Osvaldo, para nosotros el tema educativo es un tema clave. ¿Por qué? Porque cuando intentamos desmenuzar los problemas que aquejan a la sociedad en general, estamos hablando de todos los sectores, siempre sacamos la conclusión de que la solución a largo plazo, que en definitiva es la solución real de los problemas, tiene que ver con la educación de la población en general. Una persona educada toma decisiones acertadas, una persona que toma decisiones acertadas puede planificar un futuro de trabajo, un futuro de salud, sabe que hay que cumplir las leyes, sabe que hay que realizar determinadas actividades para lograr que su familia esté bien. Y una persona que no tiene educación, por lógica pura, no toma decisiones acertadas. A partir de esa base general es que ponemos en la educación como eje central, como columna vertebral de nuestros análisis. Así que bueno, es un gusto tenerte hoy acá y tenemos muchas consultas para hacerte al respecto. Si te parece, nos gustaría hablar. En principio se anunció hace 2 días, creo, 2-3 días, un presupuesto para el área educativa para el 2023, que creo que es diferencial porque hay una partida importante de recursos. Nos gustaría que nos cuentes un poco eso y cómo se divide y por qué este anuncio, digamos, de fondos importantes para el área educativa. El año pasado, cuando comenzamos la gestión en educación, a fines de diciembre, recuerdo que tuvimos una mesa técnica con la representación gremial y se planteaba, ¿no?, la infraestructura y el mantenimiento escolar como un tema a abordar en el año 2022. 144 edificios con serios problemas desde el punto de vista edilicio, de la infraestructura, del mantenimiento, es lo que nos daba a nosotros, en principio, sobre lo que habíamos podido relevar en toda la provincia.
el sector gremial planteó algo así como 137 edificios. A partir de ahí diseñamos un plan ligado fundamentalmente al trabajo territorial, a recorrer la provincia, a tomar contacto con los intendentes, a tomar contacto también con distintos sectores de representación en el interior de los sectores sindicales, y también con padres, con madres, o sea, con la comunidad educativa, recorriendo las escuelas, estando también en contacto con los estudiantes. Y eso dejó al descubierto una situación que teníamos que abordar rápidamente y que trataba ni más ni menos que disminuir esa cantidad de situaciones que se dan diariamente en el sistema educativo sobre los 669 edificios escolares que tiene el sistema educativo de la provincia. Eso nos llevó a diseñar un plan de abordaje. Cuando comenzamos era un problema edilicio cada 5 edificios escolares. Hoy tenemos una situación edilicia para atender cada 50 edificios escolares. Hoy tenemos 14 edificios que recientemente han tenido alguna dificultad edilicia. Se ha hecho un plan, por supuesto, de abordaje para poder trabajar. Estos edificios han tenido, por supuesto, presencialidad durante todo el año. Esta aclaración la hago porque no es que estos 14 o 15 edificios vienen desde el inicio del ciclo lectivo, sino que son problemas recientes los que hemos tenido. Digo, esto es importante porque ese plan de trabajo que elaboramos nos ha permitido un diagnóstico claro respecto de la infraestructura que se necesita en la provincia de Neuquén para poder atender la alta demanda que tenemos en el sistema educativo respecto de la matrícula. Así es que hemos diseñado un presupuesto histórico, récord, 8.100 millones de pesos es lo que tenemos en el presupuesto provincial para infraestructura. Tenemos 3.000 millones de pesos en lo que hace a la UPF, que es la Unidad de Financiamiento Externo. Esto quiere decir que también tuvimos la capacidad de poder gestionar en Nación recursos financieros. Ahí incluimos, por ejemplo, 2 escuelas técnicas sentidas por la comunidad, tanto de Plotier como de Añelo, la EPED 23, que ya se hizo el primer desembolso del 30% y está la licitación, ya se ha adjudicado a una empresa, y algo así como 800 millones de pesos para la EPED número 25 de Plotier. Con lo cual, si a eso le sumamos los 2.500 millones de pesos en lo que hace a mantenimiento escolar y obras de gas, estaríamos hablando de una inversión que está por sobre los 13.000 millones de pesos para el proyecto de presupuesto que se va a presentar en la legislatura y que naturalmente se va a ejecutar en el 2023. Bien, bueno, acaba de llegar, porque estaba pautado también que lo acompaña el ministro, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Ruth Fluch. Así que buen día también, Ruth, que se suma a la charla. En materia de salarios, recién Rubén hacía la introducción, en materia de salarios de docentes, no quiero complicar a la audiencia con categorías y demás, pero ¿cuánto cobra un maestro de primaria, un maestro de secundaria inicial, alguno intermedio, y cuánto cobra un director de escuela aproximadamente? No, esto para tener un parámetro mediano para que la gente se informe, porque siempre se habla de protesta salarial, de cuestiones de recomposición, de actualización, pero la gente no conoce, digamos, cuánto puede llegar a ser un sueldo aproximado. ¿Se sabe o no? Mira, un maestro que inicia en el sistema educativo neuquino, si hablamos de un sueldo promedio bruto, estamos hablando de entre 120.000 y 130.000 pesos, ¿no? Cuando hablamos de sueldo bruto es con todos los aportes, las asignaciones, naturalmente eso se descuenta y luego se calcula el sueldo neto, que es el de bolsillo que finalmente obtiene un docente. Cuando hablamos de niveles de director, directora, hay que decir también que estamos por encima de los 200.000 pesos de sueldo neto, o sea que estamos seguramente en 250, 260 de sueldo bruto.
Ahí hay una situación que se ha dado en la provincia de Neuquén después de lo que fue la recomposición salarial del 20% en febrero, más la aplicación de el IPC, que fue el acuerdo salarial que se alcanzó al principio de año. Y hay que decir que ya hace un trimestre impactó ganancias la cuarta categoría en el salario docente. ¿Esto qué significa? Que en algunos casos, y esto lo hemos dialogado por supuesto con el sector docente porque corresponde hacerlo, el sueldo a la hora de calcular el IPC y aplicarlo a la cuarta categoría, naturalmente no solo no repercutió en el recibo de sueldo en términos de ingresos, sino que al contrario, disminuyó. Por darte un ejemplo, tomamos un recibo de sueldo con un descuento de cuarta categoría de 20.000 pesos y luego de aplicado el aumento hace un trimestre atrás, terminó pagando de ganancias 70.000 pesos. O sea, quiere decir que no alcanzó a ver ese 11% de aumento que tuvo el trimestre. Y esto naturalmente va en aumento. Yo creo que a fin de año vamos a llegar a 8.000 docentes que van a percibir un salario donde no se va a ver impactado el aumento producto de esta cuarta categoría. De ahí a este proyecto que está trabajando el vicegobernador Marcos Cotman, en cuanto a poder revisar lo que hace al impacto de la zona desfavorable en lo que es el ítem de la cuarta categoría para que no califique y de esta manera el piso de cálculo de la cuarta categoría sea mayor. El tema del impuesto a ganancias de todas maneras está redefiniéndose a nivel nacional también en cuanto a los montos, ¿no? Porque con la inflación actual obviamente cambia todo el tiempo la percepción concreta que significa para el Estado y el perjuicio, entre comillas, que sufre el trabajador, que le pasa lo que le ha pasado a estos maestros, ¿no? Que le aumentan el sueldo y en vez de cobrar más, va a cobrar menos. Exactamente. Todo por el impuesto a las ganancias. Por ahí agregar un poco a lo que decía Osvaldo, de que lo que nos hemos planteado es una mirada integral del sistema educativo. Porque nosotros cuando estuvimos la vez pasada acá en la radio, hablamos de que el objetivo era una educación de calidad. Entonces una educación de calidad implica infraestructura, con este presupuesto histórico que hemos presentado a la legislatura y que ha aprobado el gobernador Omar Gutiérrez, también implica que mejorar el salario docente. La cláusula del IPC ha ayudado a que trimestralmente estén recomponiendo su salario según el nivel de inflación, pero también implica mejoras en todo lo que tiene que ver con los aspectos pedagógicos y los diseños curriculares y las horas y cargos que el sistema necesita. Entonces es una mirada integral y el objetivo final es que llegue, por supuesto, a nuestros estudiantes, ¿no? A mí lo que me queda picando siempre es el tema de la capacitación docente, empezando por cómo un docente es habilitado para llegar a dar clases en un aula, es decir, haciendo su preparación en los institutos de formación docentes y demás. O sea, ¿cómo se controla eso desde el Estado? ¿Cómo se controla la calidad? No la cantidad ni el aspecto formal, sino el aspecto de fondo, digamos. Tenemos realmente maestros bien preparados, con la exigencia que deben tener para que precisamente después los alumnos también tengan una educación de calidad como la que nos gustaría tener. La pregunta es esa, ¿tenemos maestros bien preparados o hay que mejorar? Nosotros tenemos profesorados de nivel primario y nivel inicial y secundario que egresan de nuestros institutos de formación docente, que es una oferta gratuita, que es pública y que depende del Consejo Provincial de Educación, en el cual depende de Educación Superior y tenemos un control en cuanto a los diseños curriculares y los planes de estudio. Y después tenemos egresados que dependen de las universidades. Por supuesto que lo que le habilita entrar al sistema educativo es el título, es la certificación que tiene. En lo único que nosotros hemos puesto así como un análisis diferenciado después de algunos hechos que hemos tenido actualmente en el sistema educativo, es que el docente, además de su certificación académica, tenga que presentar también
un certificado de antecedentes, ¿no? Como para poder abrir su legajo en junta, como para poder ingresar al sistema educativo. Pero nadie puede poner en duda un título docente, como cualquier otro título de ningún profesional, al ingresar, digamos. Eso es lo que es la formación docente inicial. Lo que colabora el sistema educativo es en la formación docente continua. Entonces ahí tenemos distintos trayectos formativos que brinda el Estado para fortalecerlos en áreas que son temáticas comunes que tenemos en el sistema educativo, como por ejemplo convivencias escolares, ESI, todo lo que tiene que ver con gestión y conducción de instituciones educativas, y este año en particular muy fuerte la alfabetización en lengua y matemática, ¿no? Como una política que viene del Consejo Federal de Educación, pero que además lo hemos fortalecido en la provincia con algunos trayectos formativos para fortalecer esto que vos decís, ¿no? De que realmente sea un profesional de calidad para que llegue de esa manera a sus estudiantes. Bueno, pero no me respondiste a la pregunta, que es si tenemos o no buenos maestros en Neuquén. No, sería irrespetuosa de mi parte. Tenemos muy buenos profesionales y tenemos muy buenos docentes de educación con muy buenas prácticas en cada una de las instituciones educativas. Por supuesto que tenemos errores, por supuesto que hay profesores que quizás no cumplen con su tarea, y ahí el sistema educativo tiene otros actores que deberían velar por hacer una intervención. ¿Cómo lo detectan a quien no cumple bien su función? A través de un trabajo articulado que hace la dirección, cada dirección de nivel, con los supervisores y con los equipos directivos. Esto tiene que ver con evaluación de las prácticas que se dan en el aula, tiene que ver con los distintos informes que se van obteniendo de cada uno de los docentes. Es así que cuerpo colegiado que conduzco, y por supuesto que tiene representación también el sindicato y la comunidad, tenemos distintos trámites administrativos que después terminan siendo en sumario, y no solo tienen que ver con situaciones de acoso, de maltrato a las infancias y a las adolescencias, sino un gran número tiene que ver con cuestiones pedagógicas, netamente pedagógicas, que tiene que ver con un docente que no llega a trabajar de la manera que establecen las normativas, ¿no? ¿Eso centralmente lo evalúa un supervisor? Para eso parece uno de los roles justamente de los supervisores es ese, es acompañar el trayecto pedagógico en cada una de las instituciones que tiene a cargo. ¿Cuántos supervisores hay en Neuquén? Tenemos alrededor de 100 más o menos. En nivel inicial tenemos el nivel primario, el nivel secundario, artística y educación física. ¿Cómo se llega al escalafón de supervisor? Es carrera docente. ¿Tiene que estudiar y cumplir? Es carrera docente. Nosotros, todos los profesionales que entran al sistema educativo tienen requisitos, se anotan por las juntas de clasificación correspondiente, y para llegar a ser supervisor vos tenés que ser, lo primero tener título docente, segundo ser docente titular en alguno de los establecimientos educativos de la provincia, y después ser del área en el cual te inscribís. Por ejemplo, yo, profesora de historia, titular de un CEPEN de Andacollo, podría inscribirme para ser supervisora del área de sociales, ¿sí? Y después tenemos, y termino con esto, nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, que es el trayecto obligatorio, tenemos jefes de supervisores, que son los que coordinan toda la tarea que tienen que desarrollar cada uno de estos supervisores hacia el interior de las escuelas. ¿Qué significa titularización? Porque hubo recientemente una titularización más o menos grande, tengo entendido, de docentes. Sí, nosotros la titularización en el sistema educativo está, digamos, encuadrada dentro de las normativas del Estatuto del Docente. En lo que es el trayecto obligatorio, generalmente tenemos, a veces tardan mucho tiempo, pero tenemos ingreso a la docencia. Y teníamos como una deuda pendiente con lo que son el nivel superior y todas las modalidades del sistema educativo. Teníamos docentes interinos de hace más de 20 años en el sistema y nunca le habíamos generado esta posibilidad de acceder a un cargo titular, con todo lo que eso implica, que no es solamente estabilidad laboral, sino es la posibilidad también de hacer su carrera docente y poder acceder a algún cargo jerárquico dentro de su modalidad o dentro de la institución. Alrededor de entre 12.000 y 15.000
docentes van a acceder a la titularización. No tengo muy bien el número porque estamos en la etapa del relevamiento de cada uno de los niveles y modalidades, y es opcional, por supuesto que no es obligatorio. Y es una decisión política en el marco de un acta paritaria que se firmó el 26 de febrero entre el sindicato y el Ejecutivo, ¿no? ¿Qué beneficios, Osvaldo, se ve desde la política, digamos, promoviendo esta masiva titularización en el sector? Creo que en este sentido, Rubén, hemos madurado mucho en la relación, ¿no? Ejecutivo-gremio. Por eso hacía mención antes a estas mesas territoriales técnicas que hemos llevado adelante, donde surgen muchas de estas cosas que vos también estás planteando, inclusive de los mismos equipos docentes. Porque el docente de alma, el que tiene vocación, trae la problemática de su escuela, y no solo en términos edilicios, sino también en lo que hace justamente a los objetivos pedagógicos que se tienen que alcanzar, ¿no? Porque naturalmente ellos tienen la relación prácticamente diaria, no solamente con el estudiante, sino también con los padres y las madres. Y ahí hay, naturalmente, de parte de los padres y las madres una exigencia sobre este tipo de cuestiones, porque en esa lógica pedagógica todos aspiramos a que nuestros hijos que salen de séptimo grado salgan con una formación acorde para poder ir al primer ciclo del secundario. Ya cuando hablamos del nivel superior de secundario, ya sea quinto año o sexto de una escuela técnica, aquel que tiene aspiración de poder seguir una carrera terciaria o una carrera universitaria, también naturalmente el padre y la madre se preocupa porque esa calidad educativa quede de alguna manera reflejada. Y eso, Rubén, lo hemos logrado incorporar. No digo que antes no se hacía, pero digo, hoy cada vez que hablamos de una mesa de trabajo, la calidad educativa está. Y eso tiene que ver también justamente con reconocer algunas cuestiones que el gobierno puede tener retraso. Esto de la titularización que se venía planteando ya desde hacía mucho tiempo, fue parte de ese acta que firmamos a principio de año, y que fue un trabajo de mucho tiempo para poder alcanzarlo. Lo hemos alcanzado ya prácticamente sobre el fin de año, ¿no? Porque también ahí hay cuestiones que hay que naturalmente trabajar con economía. Entonces es un trabajo que necesita naturalmente de la incorporación de todas las miradas, porque no es solo la mirada del gobierno y la mirada del docente, sino también es la mirada de los padres y las madres. Así que nosotros estamos conformes desde esa mirada política que estamos haciendo ya cerrando el año, porque hemos visto muchos avances en cuestiones, insisto, que antes no se reconocían y hoy la estamos reconociendo. O sea, esto de haber generado un plan de abordaje no solamente en materia de infraestructura y mantenimiento, para lo cual en el sentido óptimo nos falta mucho. O sea, no es que está todo resuelto. Yo creo que necesitamos, Rubén, 2 años más por lo menos como este, en materia de infraestructura y en materia de mantenimiento. Y por otro lado, en lo que hace a la calidad educativa, que es el otro punto importante que estamos trabajando y en el cual hay preocupación naturalmente, creo que este año hemos dado un paso muy importante. Pero ¿qué nos apareció? Muchas veces se habla de situaciones irruptivas en el sistema educativo. Y una sin duda fue la pandemia, que dejó efectos que hoy todavía los estamos viviendo en el sistema educativo. Y agrego un elemento más: la situación social en el contexto donde está situada la escuela. Hay lugares donde tenemos serios problemas de violencias, serios problemas. Y el docente se ha tenido que transformar en algunos casos, ya no solo en aquel referente del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino además en cuestiones sociales que quizás tenemos que elaborar nuevas estrategias para abordarlas en el contexto social con otras áreas del gobierno y con la comunidad en general, ¿no? Sí, ¿violencia que se mete dentro de la escuela, Osvaldo? Sí, hay que decirlo y hay que reconocerlo. Hasta hace 60 días, Rubén, la violencia llegaba a la puerta de la escuela. Y de ahí para acá hemos tenido 4 o 5 casos donde ingresó a la escuela. Y esto naturalmente nos preocupa,
porque, insisto, esto tiene que ver con un fenómeno social que se está viviendo en algunos lugares, en el sur de la provincia, en la comarca petrolera, en Neuquén Capital. Así que bueno, lo estamos siguiendo de cerca este tema, ¿no? Además, agregar que forma parte de la agenda educativa, ¿no? Es una gran problemática que tienen los equipos directivos y de supervisión, porque justamente, como dice Osvaldo, llegó adentro de la escuela y hay que capitalizarla desde el sistema educativo para también transformar un poquito socialmente, digo, ¿no? Nosotros siempre hablamos de respuestas que no sean punitivas, sino que sean respuestas pedagógicas, ¿no? Cómo abordar el tema y transformar esa violencia que se ejerce en la sociedad para que la escuela dé otra mirada de situaciones posibles, ¿no? A través del diálogo, el acompañamiento. Así que estamos trabajando en protocolos de intervención, estamos trabajando de reformular los equipos interdisciplinarios y estamos haciendo un trabajo articulado con otras áreas de gobierno, con la Subsecretaría de Seguridad, inclusive con los mismos guardias de seguridad de empresas privadas que tenemos dentro de las escuelas, para tener esa otra mirada que les digo, ¿no? Una cuestión más pedagógica y que la violencia se termine convirtiendo en una enseñanza para nuestros estudiantes de que otra posibilidad es posible, ¿no? Que hay otra puerta. Sí. Me sumo a la pregunta de Rubén sobre titularizaciones, que ya respondieron. He escuchado también hablar de la transformación de la escuela secundaria y de la inclusión educativa. ¿Cómo funciona esto? Si está en marcha, ¿qué implica? Sí, Ruth, Osvaldo. Son 2 puntos de la agenda educativa que se vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo. Lo que es inclusión particularmente, no sé si ustedes recordarán, pero en el 2017... el gobierno de la provincia de Neuquén presentó la resolución 1256 que permitía que todos los chicos con alguna discapacidad pudieran acceder al sistema educativo en cualquier escuela de la provincia. Sí. Esa resolución, una de las cuestiones que digamos, marcaba era indicar al sistema educativo transformar todas las normativas que se oponían a ese dictamen y además empezar un proceso de debate, de diálogo y de aunar consensos sobre qué implica la inclusión educativa, ¿no? Que no es solamente atender a los estudiantes con discapacidad, sino que tiene que ver con generar oportunidades y posibilidades a todos, inclusive a aquellos que están en una situación de vulnerabilidad o de marginalidad. Hemos arrancado con muy buenos resultados, estamos teniendo un proceso que es participativo, que están trabajando las escuelas especiales, las escuelas del trayecto obligatorio, con muy buena presencia de docentes que están discutiendo, que están debatiendo, que están escuchándose y están escribiendo un documento que va a legitimar esta resolución, ¿no? Ese documento que implica matrícula, implica herramientas de trabajo, tiene que ver con los abordajes pedagógicos que se tienen que dar en el aula cuando tenemos una persona incluida en este sentido de que, en este caso con discapacidad, por ejemplo, pero yo lo abro un poco más porque no es solo con discapacidad, sino cualquier otra persona que no tenga las mismas posibilidades que otro, ¿no? Sí, sumo a la violencia el tema del bullying, ¿no? Que también es una forma, creo, de violencia. Exactamente. ¿Cómo se maneja eso? Porque hemos tomado conocimiento de casos puntuales, que por supuesto por ahí no forman parte de la generalidad, pero lo que yo detecto, al menos desde mi óptica, es como que se le dio un tratamiento ahí particular, del sentido común del docente que estuvo cerca del caso. ¿Hay alguna política, algún manual de procedimiento, algún protocolo? Porque es un problema. Nosotros dentro del Ministerio de Educación tenemos equipos de contenidos transversales. Y uno de los equipos es justamente el de convivencias escolares, que atiende esta problemática que vos estás planteando con intervenciones institucionales, pero también el tema de los suicidios adolescentes, que también es otra problemática que tenemos en el interior de la provincia sobre todo. Estamos trabajando en ese sentido. ¿Qué tiene que hacer un padre o una madre que tiene un hijo que sufrió bullying? ¿Tiene que denunciarlo en algún sector del Consejo Provincial para que haya una intervención más allá de la intervención del maestro? La primera intervención es del maestro, por supuesto. La segunda intervención es del equipo directivo.
y en tercer lugar, la supervisión. Si nada de eso atiende su problemática, por supuesto que cualquiera de nosotros estamos a disposición para atender ese. Es más, tenemos los teléfonos abiertos y el Consejo Provincial de Educación recibe cada una de estas situaciones y las aborda desde las direcciones de nivel correspondiente. Es un tema que también nos preocupa porque tiene que ver con la vulnerabilidad de los derechos de la infancia. Sí. Entonces, llega un mensaje acá de un oyente. Dice, pregunte si están de acuerdo con el lenguaje inclusivo y el adoctrinamiento político que se da en algunas escuelas. ¿Querés que responda yo? Sí, como quieran, sí. Adoctrinamiento político, por supuesto que no. Creo que en otras oportunidades también lo hemos hablado, ¿no? Cuando uno politiza el hecho educativo, tenemos opiniones y miradas muy particulares. Hay que encarar el sistema educativo desde el derecho superior del niño. Esa es la mirada. La mirada es legal. Tiene que ver con las convenciones y con las leyes que tenemos. No tiene que ver con una estructura partidaria. Lejos de eso. Y con respecto al lenguaje inclusivo, nosotros lo hemos trabajado hacia el interior de los equipos y algo que es consensuado. Siempre buscamos en educación el consenso, ¿no? Porque eso nos permite generar las prácticas hacia el interior de las escuelas. Si es algo que es debatido y no es consensuado, después queda en un papel, pero en la práctica no se puede llevar a cabo. Ahí le voy a... Termino con la idea. Sí. Lo que sí está avanzado es utilizar los términos de masculino o femenino. El les, por ejemplo, aún no es algo que sea práctica, lo que no quiere decir de que es práctica formal a través de una normativa, lo que no quiere decir de que no se utilice en las escuelas. Puede que se siga utilizando y eso no tiene ningún impedimento de hacerlo si alguien lo quiere hacer, ¿no? Bien. Yo quiero hablar de política con Giancafilo, no me olvido, así que voy a reservar los últimos minutos, don Boggi, si le parece. Empiece ya porque estamos... No, pero quiero hacer un aporte. 12 minutos a Ruth y a Cumple el Osvaldo. horario, ¿eh? Sí, sí. Bien. Quiero hacer un aporte a Ruth y les pido que seamos breves. En la formación docente, en el primer año de los institutos de formación docente, quienes llevan adelante esa formación tienen un condimento tremendamente político en el primer año, tremendamente político. Eso se transmite al docente y el docente después llega al aula con una ideología tremenda. A ver, se habla de las madres de Plaza de Mayo, se habla del caso Fuente Alba, se habla de cuestiones netamente políticas que tienen que ver con cuestiones que no tienen nada que ver con la educación, y el aprendiz de docente va mamando todo esto durante todo el primer año, porque es tremendo, es todas las clases y no se ve prácticamente nada de lo que los chicos se inscribieron para aprender, para ser docentes. Recién el segundo año empiezan a ver contenidos reales. Entonces, eso es un tema que yo se lo doy, a mí me consta, yo le puedo dar información fuera de aire muy puntual y con casos reales y demás, porque ahí hay un adoctrinamiento, no del niño en general, el adoctrinamiento viene posterior, porque el docente llega con una clara ideología, después de un año de escuchar un discurso, después entra al aula y ya la tiene, y eso se transmite hasta de manera subjetiva. Yo no digo que el docente esté diciendo, hablándole de política a los niños, pero la ideología se transmite indirectamente en forma permanente en la interacción con los niños. Bueno, le doy unos minutos para que me conteste eso y ya vamos con el ministro con política. Tomo lo que decís, por supuesto que tengo conocimiento de situaciones, no digo que sea la generalidad, pero tenemos particularidades. Y sí, es verdad que tenemos esos posicionamientos fuertes en nuestros institutos de formación docente. Entonces es una deuda pendiente que lo estamos trabajando en articulación también con la educación superior para ver de qué manera revertimos eso, ¿sí? Pero sí, lo tomo para trabajar. Bueno, muchas gracias. Osvaldo, sabemos, digamos, terminó finalmente no hubo internas en el Movimiento Popular Neuquino. No te he visto al menos públicamente activo. ¿Cuál es
tu trabajo en este proceso, digamos, partidario, en el proceso político desde el gobierno, vos como dirigente del Movimiento Popular Neuquino? Se escuchó tu nombre también, siempre suena tu nombre en posibles escenarios de listas, candidaturas. Finalmente no estás en la lista de diputados tampoco. ¿Cuál es tu trabajo y cuál es tu expectativa y cómo es tu mirada general de este proceso electoral? En principio, Claude, enfocado en la gestión de gobierno, porque yo no tengo ninguna duda, es que la mejor campaña es la gestión, sin duda, y por otro lado, colaborando, contribuyendo, por supuesto, al proyecto político que encabeza Marcos Codman. Nosotros estamos convencidos que Marcos representa lo que Neuquén necesita reforzar de cara al futuro de la provincia. Así que estoy enfocado en la campaña de Marcos gobernador, colaborando por supuesto en el interior provincial, en los recorridos que vamos realizando, diseñando las agendas en las localidades que me toca colaborar para que Marcos lleve la propuesta, fundamentalmente no solo en los sectores que son del Movimiento Popular Neuquino, sino también contarte, por ejemplo, que en Chosmalal Marcos sostuvo reuniones con el sector comercial, con la Cámara de Comercio, también estuvo en una reunión con más de 60 profesionales, estuvo recorriendo también instituciones públicas y privadas, o sea, concentrándonos no solo en lo que hace al espectro del Movimiento Popular Neuquino, sino también a los sectores independientes. ¿Cómo ves el escenario? Estamos en un escenario original, ¿no? Esto al menos, vos que sos un estadista de las elecciones, muy reconocido por todos, aparte no estoy diciendo ninguna novedad, sabés que esto nunca pasó, al menos en los últimos 30 años no pasó esto de que se defina un candidato, un gobernador o una interna se define en una elección general. ¿Cómo ves el escenario político? ¿Finalmente el electorado va a ir a un escenario de polarización donde se va a realmente visibilizar la interna del MPN entre Codman y Figueroa en la elección general? ¿O ves un escenario más atomizado donde la interna va a ser un desafío de un sector y el resto votará al resto de los candidatos que se presenten? Yo lo que creo que la experiencia nacional nos tiene que servir de algo, ¿no? La base de los sistemas representativos republicanos y federales son los partidos políticos. Es la columna vertebral, porque allí es donde uno vuelca desde la lógica política y también desde lo ideológico cuál es el plan de gobierno que va a llevar adelante. Cuando uno genera un rejunte de partidos que lejos están desde el punto de vista ideológico, bueno, basta ver después qué es lo que termina sucediendo en las gestiones, y ahí lo vemos a nivel nacional. O sea, a nivel nacional, las dos fuerzas principales que en su momento tenían un gran contenido ideológico y que gobernaban la Argentina, eso desapareció a partir de la Alianza del 99, y de ahí para acá se han venido con frentes electorales que de alguna manera cuando llegan al gobierno no saben muy bien cómo llevar adelante el rumbo económico, el rumbo social, y termina ocurriendo esto que está ocurriendo hoy, ¿no? Esas crisis cíclicas que termina teniendo la Argentina. En Neuquén esto no ocurrió nunca, y es porque hay un partido político que a través de sus referentes, hombres y mujeres, franjas etarias de la juventud, adultos mayores, adultos, llevan adelante en todo el espectro de la provincia de Neuquén un esquema político que es absolutamente claro: la defensa de Neuquén y la defensa de sus recursos. Seguramente hay muchas cosas para hacer en la provincia de Neuquén, pero todas las que se han hecho, cuando uno mira las estadísticas a nivel nacional en términos comparativos, que muchas veces a nuestros adversarios políticos no les conviene hablar de eso, sin lugar a dudas sacamos una diferencia enorme. Hablando, por ejemplo, de conceptos como la mortalidad infantil, cuando asumió el primer gobierno del Movimiento Popular Neuquino, una mortalidad infantil que estaba en el 160 por 1000, o sea, cada 1000 nacidos vivos fallecían por problemas de hidatidosis, tuberculosis, enfermedades contagiosas, por falta de un sistema de salud que los pudiera atender, por problemas sanitarios, 160 niños. Hoy estamos primeros en cuanto a que somos la provincia que tiene menos mortalidad infantil en el contexto nacional.
Y así podría hablar de las escuelas rancho que teníamos en toda la provincia, que fueron a partir de la irrupción de este sistema educativo que creó el Movimiento Popular Neuquino y que ha permitido que en toda la provincia de Neuquén tengamos un sistema descentralizado. Mira, el otro día me decía alguien, Claude, estamos analizando, o por qué no analizan, y la verdad yo estaba asombrado, ¿por qué en un paraje del interior de la provincia hay 4 o 5 auxiliares y docentes para atender 3 chicos? A ver, nosotros de ninguna manera pensamos en cerrar una escuela. Y esa lógica, digamos, ideológica que tiene que ver con que la educación pública de calidad llegue a cada punto de la provincia, nos ha llevado, por ejemplo, a crear en el sistema educativo y a implementar desde el año pasado lo que es la escuela secundaria situada en contexto de ruralidad. Hoy tenemos en Los Catutos, en Octavio Pico, en Uncal, en Colipilli. O sea, tenemos una escuela secundaria que llegó a esas localidades para fortalecer el arraigo. O sea, que nuestros jóvenes no se tengan que ir a los grandes conglomerados urbanos a vivir para obtener educación. Y eso tiene que ver con una lógica ideológica. Y esa ideología que nosotros planteamos es a partir de un partido político que, como te digo, es la columna vertebral de un sistema republicano representativo como el que tenemos nosotros. Bueno, me gustaría hacer más preguntas, pero se nos terminó el tiempo. Sí, bueno, les agradecemos mucho, Ruth, Osvaldo. Si quieren decir alguna, queda 60 segundos para despedirse, algún mensaje que quieran dar a la comunidad educativa, al público en general, y nosotros nos vamos a estar despidiendo. No, agradecerles a ustedes, como siempre, Rubén, Claude, a todo el equipo de M550 y buen día a toda la audiencia. Bueno, Ruth. Muchas gracias. Bueno. Nos despedimos entonces hasta el próximo sábado. Esto es Pórtense Bien, en el contexto de a charlar de la educación, como lo hicimos hasta hace un rato. Lo de Pórtense Bien calza justo, porque portarse bien es hacer las cosas como hay que hacerlas, ir a la escuela, estudiar, capacitarse, y entonces las cosas van a funcionar mucho mejor. Así es, muchas gracias. Hasta el sábado. Esto fue Pórtense Bien, con Claude Staikos y Rubén Boschi. Un llamado a la solidaridad de la inteligencia.